Hola, mi nombre es Valeria Jaramillo Ramírez, estoy en primer semestre y soy ingeniera aeronáutica. Lo primero que vamos a hacer es leer el problema. Dos recipientes se encuentran unidos entre sí por un tubo, pero separados por una llave. El gas A ocupa un volumen de 350 mililitros y presenta una presión de 920 milímetros de mercurio. El gas B ocupa un volumen de 550 mililitros y una presión de 800 milímetros de mercurio. Ambos están en la misma temperatura. Determina la presión parcial y la presión total después de abrir la llave. Entonces, lo que hacemos acá es poner los datos que nos da el problema, que es el gas A, que está en un volumen de 350 mililitros y 920 milímetros de mercurio. Y aquí el gas B, que es 550 mililitros y 800 milímetros de mercurio. Lo segundo que tenemos que hacer es pasar estas unidades a las unidades que necesitamos para tener el problema. Entonces pasamos 350 mililitros a litros y esto nos da 0.35 litros. Luego pasamos los milímetros de mercurio a atmósferas, que esto nos da 1.21 atmósferas. Hacemos lo mismo con el gas B, que serían 550 mililitros, lo pasamos a litros y serían 0.55 litros. Y luego pasamos los 800 milímetros de mercurio a atmósferas, que eso nos da 1.5 atmósferas. Lo siguiente que vamos a ver es las fórmulas que necesitamos para el problema. La fórmula que utilizamos acá es presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final. Como ya lo que necesitamos encontrar acá es la presión final, entonces organizamos la fórmula para que el despeje sea este. Lo primero que vamos a hacer es utilizar el gas A, que sería 1.25 atmósferas por 0.35 litros sobre 0.9 litros, que es el volumen final, que sería la suma de 0.35 litros y 0.55 litros, que eso nos da 0.470 atmósferas del gas A. Luego hacemos este mismo procedimiento con el gas B, que sería 1.05 atmósferas por 0.55 litros sobre 0.9 litros, y eso nos da 0.641 atmósferas del gas B. Para encontrar la presión total, lo que tenemos que hacer es la suma de las presiones parciales, que son 0.470 más 0.641, y eso nos da 1.11 atmósferas. Entonces aquí tenemos la presión parcial del gas A, que es 0.470 atmósferas, la presión del parcial que es del gas B, que es 0.641 atmósferas, y la presión total, que es 1.11 atmósferas. Aquí está el segundo ejemplo. En un recipiente cilíndrico de 1 metro de altura se almacenan 3.5 moles de metano a 119 Fahrenheit y 23 psi. ¿Cuál es el radio en centímetros del recipiente que contiene el metano? ¿Y cuál es la densidad del gas a esas condiciones? Lo primero que vamos a hacer es anotar los datos que nos da el problema, que son 3.5 moles de metano a una temperatura de 119 Fahrenheit, a una presión de 23 psi, y también tenemos la altura del cilindro, que es 1 metro. Lo siguiente que vamos a hacer es identificar las fórmulas que necesitamos para resolver el problema, que son presión por volumen igual a moles por la constante por la temperatura. La siguiente fórmula que también necesitaremos es el volumen del cilindro, que es pi por r a la 2 por la altura. Y la otra fórmula que necesitaremos es la densidad, que es igual a masa sobre volumen. La primera conversión que debemos hacer acá es de moles a gramos, y por eso utilizamos esta conversión. Cancelamos los moles y nos quedan los gramos, que son 56.157 gramos del metano. Lo siguiente que vamos a hacer es, como la temperatura nos la dan en Fahrenheit, la necesitamos en Kelvin, hacemos esta conversión y nos quedan 321,48 Kelvin. La siguiente conversión que vamos a utilizar acá es la presión de 23 psi a atmósferas, y eso nos da 1.56 atmósferas. Como ya tenemos todos estos en la unidad que debemos utilizar, la podemos aplicar en la fórmula, que es 3,5 mol por la constante, que es 0,082 atmósferas litros sobre mol sobre Kelvin por 321,48 Kelvin sobre 101,56 atmósferas. Cancelamos las unidades que tenemos, que es la mol acá con este, el Kelvin con este y la atmósfera con este, lo que nos da el resultado en litros, y eso nos da 59,14 litros. Lo siguiente que debemos utilizar acá para poder llegar a saber cuál es el radio es pasar este volumen en litros, pasarlo a metros cúbicos, y eso nos da 0,059,14 metros cúbicos. Ya que tenemos estos metros cúbicos, podemos utilizarlo en la fórmula del volumen, y aquí queda convertido, que sería, primero pasamos el pi sobre el volumen, y eso nos da 0,05914 sobre 3,1415, y eso nos da 0,018. A continuación tenemos acá lo que nos queda de la fórmula. Aquí lo multiplicamos por la h, que es la que pasamos acá a dividir, y eso nos da 0,018 metros. Como la
el radio estaba a la 2, le ponemos la raíz a este para cambiarlo y eso nos da 0,134 metros. Como resultado que tenemos lo necesitamos en centímetros, pasamos de metros a centímetros, eso nos da 13,14 centímetros del radio. Luego lo que necesitamos encontrar es la densidad, entonces utilizamos la masa del metano, que es 56,15 gramos, y el volumen total, que es 59,14 litros, y eso nos da 0,949 gramos sobre litros.